El sonido de los tacones resonó en el mármol del enorme vestíbulo como un eco incómodo. Clara sostenía su bolso con ambas manos, tratando de no temblar, mientras observaba por última vez aquel lugar que, durante 3 años, había sido más su hogar que cualquier otro. Frente a ella, sentado tras un escritorio de madera oscura valuado en más dinero del que ella ganaría en toda su vida, estaba Alejandro Montenegro, el millonario más influyente de la ciudad, y el hombre que acababa de despedirla sin explicación alguna. «No necesitas volver mañana», dijo él, sin mirarla. «Te pagaré lo correspondiente. Recursos Humanos te llamará». Clara abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No por miedo, sino por incredulidad. «Señor Montenegro, ¿hice algo mal?», preguntó al fin, con voz suave. Alejandro levantó la mirada apenas un segundo. Sus ojos estaban fríos, vacíos. «No, simplemente ya no te necesitamos». Eso fue todo. 3 años cuidando a Lucía y Sofía, las gemelas de 7 años que habían perdido a su madre demasiado pronto. 3 años secando lágrimas, contando cuentos, curando rodillas raspadas y abrazándolas cuando las pesadillas llegaban. Y ahora, nada, ni una explicación, ni una despedida digna. Clara asintió lentamente. No iba a rogar, no frente a él, pero cuando se giró para irse, algo ocurrió. «CLARAAA», gritó una vocecita desde las escaleras. Lucía apareció corriendo, el cabello despeinado, seguida de Sofía. Ambas se lanzaron a sus piernas como si su vida dependiera de ello. «¿A dónde vas?», preguntó Sofía, con los ojos llenos de pánico. «Papá dijo que no ibas a volver», susurró Lucía. «Es verdad». Clara miró a Alejandro. Él se levantó de golpe. «Niñas, suban a su habitación». «Ahora». «No», gritaron al unísono. Y entonces, algo cambió. Lucía se colocó frente a Clara, como protegiéndola. «Si ella se va, nosotras también». El silencio cayó como una bomba. Alejandro se quedó helado. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con voz dura. Sofía levantó la barbilla, temblando pero firme. «Mamá murió, tú nunca estás, y Clara es la única que se queda con nosotras. Si la echas, ya no queremos estar aquí». El millonario sintió algo que no sentía desde hacía años, miedo. No al escándalo, no a la prensa, sino a perder lo único que le quedaba. Pero aún así, no cedió. «Suban ahora», ordenó. Las niñas obedecieron llorando. Clara se arrodilló, las abrazó con fuerza y susurró. «Sean valientes, las quiero». Cuando la puerta se cerró, Alejandro habló con frialdad. «Vete». Clara salió de la mansión sin mirar atrás. No sabía que ese despido iba a destruir una familia, y luego reconstruirla desde las cenizas. Índice hacia derecha si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora al canal. Lo que viene, es aún más fuerte. La mansión Montenegro, siempre silenciosa y perfecta, amaneció ese día con un aire distinto. No fue un ruido, ni una alarma, ni siquiera un grito lo que marcó el comienzo del caos, sino el silencio absoluto en la habitación de las gemelas. Alejandro Montenegro salió de la ducha ajustándose los gemelos de la camisa, revisando mentalmente su agenda. Una reunión con inversionistas suizos, una videollamada con abogados en Nueva York, una cena de beneficencia esa noche. Todo estaba calculado, todo, excepto lo que estaba a punto de descubrir. «¿Las niñas ya desayunaron?», preguntó distraído a una empleada doméstica. La mujer dudó. «Señor, no las he visto esta mañana». Alejandro frunció el ceño. Caminó con paso firme por el pasillo alfombrado hasta la habitación de Lucía y Sofía. Empujó la puerta. Las camas estaban perfectamente hechas. Demasiado perfectamente. No había juguetes en el suelo. No había mochilas. No había risas. Solo una hoja doblada sobre la almohada. Su corazón dio un golpe seco. Tomó el papel con manos que, por primera vez en años, temblaban. Estaba escrito con letras torcidas y dibujos infantiles. «Papá, si estás leyendo esto es porque Clara ya no está, y nosotras tampoco. No nos busques en la casa. No nos busques con dinero. Solo volveremos cuando Clara vuelva». Lucía y Sofía. Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. «Lucía, Sofía», gritó recorriendo la mansión. Nada. El millonario que nunca había perdido el control, lanzó el papel contra la pared. En segundos, la casa se llenó de empleados, guardias de seguridad, teléfonos sonando. Pero el miedo ya estaba instalado en su pecho, creciendo como un monstruo. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, 2 pequeñas figuras caminaban tomadas de la mano por una calle secundaria. Lucía llevaba una mochila rosa,
Sofía apretaba un peluche viejo contra el pecho. Sus ojos estaban rojos, pero sus pasos eran firmes. ¿Y si papá se enoja mucho?, susurró Sofía. Lucía respiró hondo. Era solo una niña, pero ese día parecía mayor. Clara siempre dice que cuando haces lo correcto, aunque dé miedo, tienes que seguir adelante. Habían planeado todo en silencio la noche anterior. Recordaron cada consejo de Clara, cada historia antes de dormir, todo va a estar bien, dicho en los momentos más oscuros. Para ellas, Clara no era una niñera. Era su refugio, su familia. Tomaron un autobús. Nadie les preguntó nada. Nadie imaginó que aquellas dos niñas, sentadas juntas, eran el centro de una tormenta que estaba a punto de estallar en la ciudad. Llegaron a un barrio humilde. Casas pequeñas, calles estrechas. Allí vivía doña Teresa, una mujer mayor que alguna vez había cuidado de Clara cuando ella llegó sola a la ciudad. Las gemelas la conocían. Clara las había llevado una vez, en secreto, a comer pan casero y escuchar historias antiguas. Lucía tocó la puerta con manos nerviosas. Sí, respondió una voz cansada. La puerta se abrió, y los ojos de doña Teresa se agrandaron. Dios mío, ¿qué hacen aquí ustedes solas? Las niñas se abrazaron a ella llorando. Por favor, ayúdenos, dijo Sofía. Papá echó a Clara, y sin ella, no tenemos hogar. Doña Teresa no preguntó más. Cerró la puerta y las hizo pasar. A esa misma hora, Clara estaba sentada en una habitación barata, mirando la pared desconchada. Tenía el teléfono en la mano. Había recibido 12 llamadas perdidas de la mansión, pero no respondió ninguna. No porque no le importara, sino porque sabía que si contestaba, se rompería. Recordaba las caritas de Lucía y Sofía cuando se despidieron. El nudo en la garganta le impedía respirar. De pronto, su teléfono vibró. Mensaje desconocido. Clara, somos Lucía y Sofía. Estamos a salvo. No fue tu culpa. No vuelvas con papá, hasta que él cambie. Clara dejó caer el teléfono. Las lágrimas que había contenido finalmente explotaron. ¿Qué han hecho?, susurró, entre sollozos. De vuelta en la mansión, Alejandro estaba fuera de sí. Policías, escoltas privados, helicópteros. Ofreció recompensas absurdas. Su nombre comenzó a aparecer en las noticias. Pero ninguna cámara mostró su verdadero rostro. Un padre destruido, enfrentándose por primera vez a las consecuencias de su frialdad. Encuéntrenlas, ordenó, cueste lo que cueste, sin saber que sus hijas no estaban huyendo de él, sino luchando por amor. Índice hacia derecha si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete ahora al canal. En el próximo capítulo, la verdad detrás del despido saldrá a la luz. Y cambiará todo para siempre. La ciudad hablaba de una sola cosa, las gemelas Montenegro habían desaparecido. Los noticieros repetían la imagen impecable de Alejandro, serio, poderoso, ofreciendo recompensas millonarias con voz firme. Pero detrás de las cámaras, cuando las luces se apagaban, el hombre más temido del mundo empresarial se desmoronaba. Lentamente, Alejandro no dormía, no comía, caminaba de un lado a otro de su despacho como un animal enjaulado. La carta de sus hijas seguía sobre el escritorio, arrugada de tanto apretarla con los dedos. No nos busques con dinero, murmuró con amargura. ¿Qué saben ustedes de este mundo? Lo que no sabía Alejandro, era que sus hijas sabían más de él de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, Clara estaba sentada frente a doña Teresa, con una taza de café frío entre las manos. Había ido al barrio humilde sin pensarlo dos veces, guiada por el miedo y el amor. Cuando vio a Lucía y Sofía corriendo hacia ella, sanas y salvas, cayó de rodillas llorando. Están locas, ¿saben lo que hicieron?, dijo abrazándolas con fuerza. Lo hicimos por ti, respondió Lucía sin dudar. Y por mamá. Esa palabra, mamá, cayó como un rayo. Clara levantó la mirada lentamente. ¿Qué dijiste? Sofía bajó la cabeza. Escuchamos a papá discutir una vez, él dijo que tú sabías cosas de nuestra mamá. Que por eso te tenía aquí. El corazón de Clara comenzó a latir con violencia. Doña Teresa suspiró, como si ese momento hubiera estado esperando toda su vida. Clara, es hora de que les digas la verdad. Clara cerró los ojos, la verdad que había prometido llevarse a la tumba. Hace años, Clara había trabajado como enfermera voluntaria en una clínica privada. Una noche, una mujer embarazada llegó de urgencia tras un accidente de auto. Era Isabela Montenegro, la esposa de Alejandro. Clara fue la última persona que habló con ella. Si algo me pasa, le había susurrado Isabela, con la voz rota, cuida de mis hijas.
Alejandro, no sabe amar. Pero no es malo, solo está roto. Isabela murió esa noche, pero no fue el accidente lo que la mató. Hubo negligencia, órdenes médicas ignoradas, firmas falsas, y el nombre de Alejandro Montenegro estaba involucrado, indirectamente. Cuando Clara empezó a hacer preguntas, alguien le ofreció dinero. Mucho dinero, a cambio de silencio. Ella se negó. Días después, recibió una llamada. El señor Montenegro desea que usted sea la niñera de sus hijas. No fue una oferta, fue una advertencia disfrazada de oportunidad. Por eso me despidió, susurró Clara. Porque empezó a tener miedo de que yo hablara. Las gemelas se miraron, pálidas. ¿Papá, hizo daño a mamá?, preguntó Sofía, con la voz rota. No directamente, respondió Clara con dolor. Pero eligió el dinero, y el poder, antes que la verdad. En la mansión, Alejandro recibió una llamada que lo dejó helado. Las niñas están con Clara, dijo su abogado. Y hay rumores, de que ella está hablando. Alejandro cerró los ojos, los recuerdos que había enterrado comenzaron a salir a la superficie. La noche del accidente, las decisiones apresuradas, el silencio comprado. Tráiganmelas, ordenó, a todas, pero ya era tarde. Por primera vez, Clara no iba a huir. Por primera vez, sus hijas no iban a callar. Y por primera vez, Alejandro Montenegro iba a enfrentarse a la verdad. Índice hacia derecha si llegaste hasta aquí, no te vayas sin suscribirte al canal. El próximo capítulo muestra al millonario perdiéndolo todo. Porque hay cosas que ni el dinero puede comprar. Alejandro Montenegro siempre creyó que el dinero era una solución universal. Si había un problema, se pagaba. Si había silencio que comprar, se compraba. Si había culpa, se enterraba bajo contratos, abogados y cheques con muchos ceros. Así había vivido durante décadas. Así había construido su imperio. Así había sobrevivido a la muerte de su esposa. Hasta ahora, la sala de juntas estaba llena, pero por primera vez nadie lo miraba con admiración. Los rostros eran tensos, los susurros incómodos. En la pantalla, las acciones del grupo Montenegro caían sin freno. Los inversionistas están nerviosos, dijo uno de los directores. La desaparición de sus hijas, y los rumores sobre el pasado de su esposa, están afectando la imagen pública. Alejandro apretó los puños. ¿Cuánto costará arreglarlo?, preguntó con frialdad. El silencio fue la respuesta. Esto no se arregla con dinero, Alejandro, dijo finalmente el abogado principal. Si Clara habla, todo saldrá a la luz. Por primera vez, Alejandro sintió miedo real. No al escándalo, no a la cárcel, sino a algo peor, perder definitivamente a sus hijas. Esa noche, solo en la mansión vacía, caminó por los pasillos oscuros. Las risas de Lucía y Sofía parecían seguir allí, como fantasmas. Entró a su habitación, tomó uno de los dibujos pegados en la pared, una familia tomada de la mano, él estaba sonriendo. Algo que ya no recordaba cómo hacer. Se sentó en la cama y rompió a llorar. Le ofreció a Clara todo, dinero, protección, un acuerdo privado. Envió mensajes, dejó notas, incluso fue al barrio humilde donde creía que podían estar. Pero cada intento era rechazado. Cada puerta se cerraba. Mientras tanto, Clara también estaba al límite. La presión era enorme. Reporteros merodeaban. Llamadas anónimas. Amenazas veladas. Esto se nos está yendo de las manos, dijo doña Teresa. Las niñas no pueden vivir escondidas para siempre. Lucía escuchó desde la puerta. No queremos escondernos, dijo entrando. Queremos que papá diga la verdad. Sofía asintió, aunque le duela. Clara las miró con el corazón hecho pedazos. Eran tan pequeñas, y tan valientes. Esa misma noche, Alejandro recibió la llamada que lo destruyó por completo. Señor Montenegro, dijo el médico. Su presión está peligrosamente alta. Si continúa así, podría no sobrevivir otro episodio de estrés. Alejandro colgó sin responder. ¿De qué servía vivir, si ya lo había perdido todo? Por primera vez en su vida, hizo algo impensable, renunció. Canceló reuniones, delegó el control de la empresa. Y se dirigió solo, sin escoltas ni abogados, al lugar donde sabía que estaban sus hijas. Tocó la puerta. Doña Teresa abrió. Alejandro no habló, no exigió, no ofreció dinero, simplemente cayó de rodillas. Por favor, susurró, devuélvanme a mis hijas. Yo estaba equivocado. Lucía y Sofía observaron desde el pasillo. Vieron a su padre, pequeño, roto, humano. Clara sintió que el mundo se detenía. Decirlo no es suficiente, dijo ella con voz firme. Tiene que enfrentarlo todo, sin abogados, sin mentiras,
Alejandro levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo haré, dijo, aunque lo pierda todo, y en ese instante, el hombre más poderoso de la ciudad entendió algo simple y devastador. Había cosas que el dinero jamás podría comprar. El perdón, era una de ellas. Índice hacia derecha si esta historia te está impactando, suscríbete ahora al canal. El último capítulo trae el reencuentro final, y una decisión que cambiará sus vidas para siempre. La mañana amaneció gris, como si el cielo también cargara el peso de todo lo que estaba a punto de suceder. Frente al edificio del tribunal, periodistas, cámaras y curiosos se agolpaban esperando al hombre que durante años había sido intocable. Nadie podía creerlo. Alejandro Montenegro, el millonario que siempre controló su destino, había decidido entregarse a la verdad. Sin escoltas, sin trajes caros, sin discursos preparados, caminó con pasos lentos, pero firmes. En la sala, Clara estaba sentada junto a Lucía y Sofía. Las niñas apretaban sus manos con fuerza. No había odio en sus ojos, solo una esperanza frágil, temblando. Cuando Alejandro las vio, el nudo en su garganta casi lo venció. Por primera vez, no las miró como un problema que resolver, sino como hijas que había abandonado emocionalmente durante años. El juez habló, los abogados expusieron documentos, los errores médicos, las firmas falsas, el silencio comprado. Cada palabra era una herida abierta. Alejandro no negó nada. Fale, dijo con la voz rota. Como esposo, como padre, como hombre. El silencio en la sala fue absoluto. Clara se levantó entonces, no como acusadora, sino como testiga del amor que nunca se extinguió. Isabella me pidió una cosa antes de morir, dijo. Que cuidara de sus hijas. Hoy, solo estoy cumpliendo esa promesa. Las gemelas miraron a su padre. Lucía dio un paso al frente. Papá, vas a dejar de mentir. Alejandro cayó de rodillas otra vez. Sí, respondió. Para siempre. El juicio terminó con consecuencias duras. Alejandro perdió parte de su fortuna, su empresa, su reputación. Pero algo increíble ocurrió. No perdió a sus hijas. Meses después, la mansión fue vendida. Alejandro se mudó a una casa sencilla. Aprendió a cocinar, a escuchar, a estar presente. Clara no volvió como niñera, volvió como familia. Una tarde, en el parque, Sofía abrazó a Clara. Si papá no te hubiera despedido, nunca habría cambiado, dijo. Alejandro sonrió con lágrimas en los ojos. El peor error de mi vida, fue también mi salvación. Clara miró a las niñas correr, libres, felices. El pasado ya no dolía igual. Habían sobrevivido, juntos, porque al final, no fue el dinero, ni el poder, ni el miedo, fue el amor de dos niñas. Lo que cambió todo para siempre.